no eran pues soldados profesionales, eran sí, de 18, 20 años. De 18, 19 años. Los vi, tanto los heridos en el hospital como los que estaban en la zona, con el producto que hace unas horas apenas ha sucedido, ver morir pues el compañero, no poder ayudar, el shock que se produce psicológicamente, la lluvia, bueno, la noche. Yo quería quedarme a dormir ahí. Al final terminé durmiendo fue en Buenos Aires, que es el municipio cercano, esta es una vereda. Pero uno dice, bueno, entonces si la sociedad cierra las puertas de una negociación de paz para acabar el conflicto armado, si lo que decidimos, como se ha decidido antes, es guerra y guerra y guerra, ¿cuántos muchachos más van a morir? ¿Cuántos? No solo hablo del otro lado, que además es difícil ya saber cuál es el otro lado, qué son, pero hablo también de la fuerza pública. ¿Cuántos muchachos? O sea, hacemos un balance dentro de 10 años con 5.000, con 10.000 muertos, jovencitos todos. Ese es el objetivo de una sociedad. O tenemos que admitir que nos tocó frenarla, que nos toca salir de una violencia casi que perpetua en Colombia hacia una era de paz como la mayoría de las naciones, donde esos jóvenes de 19, 18 años, pues hombre, no tengan que morirse, porque por un enfrentamiento puedan vivir eso que yo llamo la paz. Claro, tú puedes decirme, ¿y qué pensará el familiar del jovencito muerto? Por ejemplo, es una pregunta pertinente. Yo hablé con los familiares que también estaban en una... ¿Sabes quiénes eran los familiares de esos? Era una vendedora ambulante de Puerto Tejada, era una señora del Patía, muy humilde, era un campesino cafetero de Santander, que era el papá del teniente, que quedó sin un ojo y estuvo a punto de morir, etcétera. Son gente tan humilde que tú te preguntas, si yo pudiera tener las mamás también de los que hicieron los que llegaron ahí a enfrentar, te puedo decir que también es una vendedora de Puerto Tejada, que también es un señor muy pobre, es una gente humilde matándose entre sí. Y entonces, ¿cuál es la salida? Entonces, en aras, digamos, en cierta forma de la venganza, ¿continuamos los ciclos de la violencia o la frenamos? ¿Qué es lo que hoy es pertinente? Decir, como las personas afectadas, que son víctimas, ¿cierto? Su razón de ser es que no haya perdón, que no haya reconciliación, que no haya un proceso que finalice la violencia, sino que cada vez sean más y más las víctimas. Esa es una lógica que una víctima quizás esté pensando, yo creo que no. La mayoría de las víctimas que yo he encontrado, con las cuales he hablado de diferentes aspectos, mamás de soldados, de policías, mamás de combatientes, mamás de gente torturada, mamás de gente desaparecida, de todos estos escenarios de la violencia, la mayoría de las víctimas en Colombia quieren que esto finalice, quieren una salida, quieren que no haya más víctimas, quieren perdonar si se quiere. Esa es la conducta de las víctimas. Yo estuve en las víctimas del Aro, más o menos 16 años de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le pedía al gobierno pedir perdón. 16 años pasaron sin cumplirla, como si fuese, porque el gobierno del entonces, los gobiernos del entonces de la masacre del Aro y de la Peña, pues había helicópteros oficiales, había una permisión, permitieron la matanza. ¿Por qué no podía pedir perdón un gobierno? Me tocó a mí, yo pedí perdón, ¿por qué no? Ahí me dio la oportunidad de hablar con las personas sobrevivientes del Aro, que yo no conocía. Yo vi llorando gente ya de edad, porque ha pasado mucho tiempo. Los que eran los niñitos en ese momento hoy son personas ya maduras, son mamás. Yo vi llorar todo ese auditorio, yo mismo lloré, porque no me pude aguantar, digamos, el nivel de dolor acumulado ahí al recordar, pero también lo que significa eso, un gobierno que pide perdón, un gobierno que dice, mire, es que el gobierno ayudó a asesinar a esas personas, todos campesinos humildes, inocentes, por decenas, allá en el Aro. Entonces, si un gobierno no pide perdón, pues nunca va a haber paz en Colombia. Entonces es un gobierno que quiere volverlo a repetir y que le parece bien que hay que repetir eso. Y eso es un aspecto de la violencia, no es todo, todos lo sabemos. Pero entonces los gobiernos que permitieron la masacre, pues hoy un gobierno como el mío no está en esa disposición, pero la justicia dice pide perdón. ¿Por qué no se puede pedir perdón? Yo lo que encontré fue víctimas perdonando también. No esa hoguera de las pasiones y de la venganza, de que esto se cobra y ojo por ojo, diente por diente. Pues que si la sociedad colombiana puede durar otro siglo en violencia, y una sociedad con un siglo de violencia, nosotros llevamos 2 siglos,
pues no prospera, no puede progresar. Va condenando a su juventud, la va